Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de oportunidadesenbolsa.com y en este nuevo vídeo vamos a hablarles sobre Brasil, ya que hace un par de informes de Estación Global de los Mercados Financieros hablábamos sobre los ratios, el CAPE o el PER a 10 años de distintos países, el precio de valor contable, y ya les mostrábamos cómo había países como Rusia o Brasil que presentaban ratios atractivos, ¿no? Que los precios de sus activos de renta variable están a nivel de valor, están baratos y que ya también nos comunicamos en ese informe que lo analizaríamos más adelante. Pues creemos que ha llegado el momento para plantearse qué hacemos con Brasil, si invertir o no en Brasil, ya que la tasa de desempleo está batiendo récord y llevamos ya 8 trimestres consecutivos en recesión, pero en el último mes, en los últimos meses, estamos viendo cómo está repuntando el crecimiento económico, el Producto Interior Bruto de Brasil, y con estas tasas de paro tan elevadas que ahora las comentaremos y un prolongado periodo de recesión, creemos que con los precios actuales de los mercados bursátiles, quizás Brasil es una oportunidad de inversión. Se lo vamos a explicar poco a poco. Empezamos con la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de Brasil actualmente está en el 13,6%. Los últimos máximos de la tasa de desempleo se vieron desde el año 1980, los máximos fueron en el año 2003, tras las caídas bursátiles de las .com y todas las caídas bursátiles que se dieron en la entrada del nuevo milenio, en el 2000, empezaron unas caídas bursátiles muy importantes. Casi en todo el mundo entró en un importante periodo de recesión y eso provocó que desde el año 2000 hasta 2001 la tasa de desempleo se disparara en Brasil y llegara hasta niveles de 12,3%, ¿no? Desde el año 2003 la tasa de desempleo de Brasil se ha ido reduciendo hasta el nivel del 5,5% en 2012, coincidiendo, y eso sí, y es muy importante que lo sepan, con las subidas en los precios de las materias primas, ya que Brasil, uno de sus sectores principales, aparte del sector financiero, con grandes bancos, también lo es el de la minería y el petróleo y el gas, ¿no? Por lo tanto, la variación de los precios de las materias primas influye mucho en la economía brasileña y coincide exactamente pues, en 2012 con estos máximos de los precios de las materias primas. Cuando empezaron a caer estas materias primas, también empezaron a caer los mercados bursátiles en Brasil y la tasa de desempleo pasó del año 2012 al 5,5% al 2016 al 11,2% y ahora ya estamos en el 13,6% y por lo tanto superando los máximos de la tasa de desempleo del año 2003 que fueron del 12,3%. Hay que tener en cuenta que Brasil es la economía sudamericana más grande, con la población más grande, con el Producto Interior Bruto más grande, y tanto el Banco Mundial como varios organismos internacionales consideran que Brasil de aquí a 2050 va a ser una de las potencias mundiales, superando en la mayoría, por no decir todos los países europeos, y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, es un país a tener en cuenta. Otros datos interesantes sobre Brasil, pues los que comentamos hace un par de meses en el informe de Situación Global de los Mercados Financieros, el CAPE, el ratio precio-beneficio de los beneficios medios de los últimos 10 años está en 10,7, es un ratio aceptable, nos muestra que no hay ni mucho menos sobrecompra en el mercado. El precio-beneficios de corto plazo de los beneficios de los últimos meses está en 18 porque los beneficios se han ido reduciendo con esta grave crisis económica que está pasando el país. Y el precio de valor contable de Brasil, las compañías de Brasil, pues también están en un ratio muy aceptable, en 1,7. Y todo esto se lo explicamos por qué. Porque en una cartera de ETFs, de fondos cotizados, ya sea fondos mutuos o fondos cotizados, es decir, ETFs, creemos que es un momento para tener en consideración la posibilidad
de invertir en Brasil. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, les presentábamos dos ETFs. Uno tiene el símbolo de Río y es el Lixor ETF Ibovespa, que es el índice de Brasil, el índice de referencia de Brasil es el Ibovespa, y el Lixor ETF es un ETF que cotiza en las bolsas de París, también lo pueden comprar en las bolsas italianas, y se lo presentamos porque está en euros. Creemos, al menos desde nuestro análisis, que es el fondo cotizado que invierte en Brasil en euros, bueno, que luego nos hace el cambio a euros, pues de referencia, y por lo tanto esta es una posibilidad de invertir en este fondo cotizado, el Lixor ETF Ibovespa, el símbolo RIO. Fíjense que desde el punto de vista técnico, pues esta zona de 14 euros por acción es una zona de soporte, pero hay que decir que no descartamos que hayan caídas. Si hubieran realmente, se dieran estas caídas que estamos esperando en el conjunto de los mercados financieros de todo el mundo, no descartamos que se dieran caídas en ciertas caídas en este índice. También hay que tener en cuenta que nuestra estrategia que tenemos de fondo de Supertendencia en bolsa es que creemos, o al menos ese movimiento de ajedrez que estamos pensando que puede pasar, ¿no? Es que caigan los mercados de renta variable de forma contundente, pero en cierta medida suban precios de muchas materias primas, ¿no? Con una devaluación también del dólar y por lo tanto probablemente en países como este se verían beneficiados, ¿no? Como es Brasil. De todas formas, ya lo veremos. Es una situación compleja. En el corto plazo no lo podemos predecir y por lo tanto sí que pueden haber más caídas, pero para el largo plazo, con inversión de muy largo plazo, de aquí a años, para coger beneficios de aquí a años, es muy razonable comprar activos o una pequeña parte, tener una pequeña parte de exposición en Brasil. Evidentemente no tendremos un 30% de exposición en Brasil. En mi opinión sería demasiado exposición en un país emergente. Como mucho pondría un 10 y a mi parecer entre un 3 y un 5% de la cartera sería suficiente exposición a un país como Brasil. Esto ya es una opinión muy personal, esto lo han de decidir ustedes. Y si quieren invertir en Brasil en dólares norteamericanos, pues entonces el ETF de referencia es el iShares MSCI Brasil, el EWZ, el símbolo, y pues bien también cercano a estas zonas de soporte, en este caso serían zonas $30, y coincide, fíjense, con los mínimos de las caídas de 2008. Fueron caídas importantes, repentinas, pero luego, como hemos dicho, la economía apenas las notó estas caídas porque los precios pues, repuntaron de nuevo al alza con la subida de los precios de las materias primas y luego finalmente pues la caída de los precios de las materias primas hicieron que también este índice se desplomara y detrás pues empezarán los despidos, incrementos de las tasas de desempleo y ese pez que se muerde la cola de esos cambios cíclicos que hay en todas las economías y que llevan a estos prolongados periodos de recesión que evidentemente no deseamos para ningún país y ninguna sociedad. Actualmente creemos que le puede dar una oportunidad a Brasil, creemos que es una economía con expectativas de futuro muy positivas y por lo tanto exponerse un poco a Brasil a precios actuales son precios razonables, sin exuberancia racional, sin demasiada euforia de precios, es más todo lo contrario, aquí vemos los periodos de pánico y por lo tanto, aunque se pudieran dar caídas en el corto plazo, que no las podemos pronosticar, en el largo plazo sí que creemos que sería una inversión muy ganadora. Esto es todo desde oportunidadesenbolsa.com. Esperemos que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima.